Ser o no ser, el mal y la libertad. Ahí se está grabando, ¿no? Porque no me aparece nada. Sí. Ok, Sí, sí. genial. Bueno, para enmarcar un poco la conversación, yo creo que se pueden distinguir a lo largo de toda la historia de la filosofía como dos grandes posturas metafísicas en relación justamente a estas tres o cuatro nociones que estamos viendo. El mal, la libertad y el tema del ser o la nada, ¿no? Hay toda una cosmovisión metafísica que va a vincular más la libertad con la nada y el mal con el ser. Esto parece que no se entiende, pero bueno, vamos a ir viéndolo. Y otra postura que va a vincular más bien la libertad con el ser y el mal con el no ser. No sé si ya ustedes con esto se inclinan más a una que a otra o saben de qué estoy hablando, pero bueno, vamos a tratar de verlas, ¿no? Bueno, la primera frase, digamos, que yo les decía que estaría bueno reflexionar es de, bueno, este filósofo existencialista del siglo XX, francés, Jean-Paul Sartre, donde se vincula justamente la libertad más bien con el no ser, ¿no? Más bien con la nada. ¿A uno quiere leer esta frase? Esta es una obrita muy chiquita y muy clara. Es un autor, por lo menos en esta obra, muy claro, muy coherente, eh, y que se puede leer, digamos, con facilidad y es muy corta, ¿no? Sí, yo lo leo, Juan, no hay problema. Dale. Bueno, libertad y no ser, la nada. El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Muy bien. Bueno, ¿qué comentarios pueden hacer en relación a esta frase? ¿Qué pueden destacar? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo la interpretan? ¿Qué quiere decir? Yo creo, a ver, parte de la premisa para él de que no hay Dios. Entonces, su ateísmo está marcando después todo el discurrir filosófico, digamos. A partir de ahí, entonces sí, uno puede plantear, si es que no hay Dios, uno puede plantear esto de la inexistencia de la naturaleza humana y, bueno, de ahí todo el existencialismo, ¿no? Pero creo que eso es clave y no lo pone a consideración, digamos, lo plantea como, como una verdad objetiva, si cabe, ¿no? No hay Dios. Tal cual. Y está bueno lo que decís de cómo se va siguiendo una cosa de otra, ¿no? De cómo de la negación de Dios como fundamento, bueno, todo lo que se supone que se sigue de la noción de Dios se empieza como a caer, muy parecido a, no sé si tienen presente el pasaje de Nietzsche, de Así habló Zaratustra, cuando dice que Dios está muerto, ¿no? Claro. Vieron que dice, bueno, hemos borrado el horizonte, ¿no? Como que él dice, bueno, Dios está muerto, estamos como perdidos, ¿no? Se va como borrando todo lo que el ser humano habría puesto en Dios como su eje, como su parámetro. Es Y que realmente si esto es así, digamos, y esto está en la base, no podría haber verdad y no podría haber bien. Entonces, lo paradójico es que parten de un dogma, ¿no? Entonces, el dogma este de no discutir que Dios no existe. Parten de una verdad dogmática para ellos, queriendo discutir la verdad objetiva o la realidad, ¿no? bien, ¿y cuál sería el problema? Porque, a ver, primer paso, digamos así, el ateísmo. Dios no existe, no hay Dios. De ahí se deduce que no hay naturaleza humana, ¿no? Que el hombre no es definible, la definición es la expresión de la esencia de algo, ¿no? Para la filosofía clásica. Entonces, el hombre no es nada, no tiene naturaleza. ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso, digamos? Yo identifico acá que él dice que no es definible porque empieza por no ser nada.
que es un poco la postura pues, de los existencialistas, ¿no? De que uno no puede decir que es un ser hasta que, o sea, recién cuando hace, ya es un ser definido, ¿no? Es lo que yo entiendo. Pero Claro, antes no, por eso antes fue nada, porque Es no hizo más, nada. y ese después que hace, ahí es donde empieza, sin nombrarlo, la idea de libertad para ellos, ¿no? Son libres de hacer lo que sea, y eso los va a definir, de hacer cualquier cosa, digamos, y eso los va a definir, o claro, nos va a definir. exactamente. Aparece como tercer paso el tema de la libertad. Es decir, la libertad Ujú. es posible justamente en la medida en que no hay nada previo que yo tenga que respetar como algo dado, justamente como una naturaleza creada por un Dios que la piensa, que le da un parámetro definido, sino que la libertad supone eso, que yo parta de una manera desde mí mismo, desde cero, sin ninguna determinación, ¿no? El hombre, otra expresión de Sartre, no es la libertad 360 grados, es decir, con una amplitud total que no venga orientada por nada previo. ¿Y qué pasaría si sí estuviese orientada? ¿Qué pasaría si hubiera una naturaleza humana y que por lo tanto hubiera un Dios que la conciba y que la cree? ¿Qué pasaría? Y de cierta manera esa libertad estaría coartada, digamos. Yo pensaba, quizás es otra forma de decir lo mismo, pero creo que otra consecuencia de esto es un hombre que se hace a sí mismo, digamos, sin ningún límite y creo que es lo que estamos viviendo hoy en muchos ámbitos, digamos. Sí, sí, sin duda, bueno, se empieza a ver eso, ¿no? Como esto, que quizás es una posición filosófica, después se va filtrando culturalmente o va nutriendo esta filosofía ciertas ideologías políticas, o bueno, la ideología de género, ese tipo de cosas, y bueno, como hoy en día se cree eso, que digamos, la percepción de sí mismo, porque también muchas veces Sartre, en otra obra, por ejemplo, El ser y la nada, habla como de nihilizar, como de hacer nada. Entonces uno tiene que, por ejemplo, nihilizar su pasado, ¿no? El pasado es algo que es, y en esa misma medida como que te define, es algo previo, es algo dado, y la libertad tiene que, bueno, ir haciendo huecos, haciendo espacios para poder ejercerse dentro de ese mundo que le viene como dado, ¿no? Muy bien. Ahí viene lo del superhombre también, ¿no? El que tiene toda la capacidad de definirse en función de sus actos, y si sus actos no deben obedecer o no deben estar regidos por un bien objetivo o por la verdad, bueno, lo que disponga está bien, aunque no usen ese término, ¿no? De bien. En Claro. estos días hubo unas declaraciones públicas, tal vez, por lo menos que se hayan así popularizado tanto, un expresidente español que claramente dijo en un acto, en un atril, dijo: la verdad está definida por lo que diga la mayoría, dijo, Mm, rodeado de expresidentes españoles. Entonces uno dice, si esto claro. es lo que opina esta gente, bueno, esto explica un poco dónde está el mundo, ¿no? Bueno, en relación a eso que decía la mayoría, aparece el tema de la democracia y Por eso. hay hay un autor, Gianni Bátimo, seguro lo escucharon nombrar, que él sostiene que si existiera una verdad objetiva, entonces la democracia no sería posible, porque siempre habría alguno, digamos, que se sentiría o estaría más cerca de esa verdad objetiva y tendría como la potestad de arrogarse para sí la posesión de la verdad y totalitariamente mandar a otros. Entonces, o por ejemplo, el populismo de Ernesto Laclau sostiene un poco lo mismo, no tienen que haber universales, eh, sino que para que haya verdadero juego político y democracia, uno tiene que vaciar, digamos, de contenido los valores universales y la verdad objetiva, para que, bueno, verdaderamente la libertad de cada uno
para que toda opinión sea digna de respeto, y cosas del estilo, ¿no? Sea como otra consecuencia un poco de estas ideas en el plano más social, más político. Bien, bueno, fíjense cómo va disparando para varias cosas, ¿no? También está bueno ver eso, cómo las cosas que uno estudia desde la metafísica, en un nivel más fundamental, van nutriendo lo que uno, bueno, una antropología, salió el tema de la ideología de género, una teoría del conocimiento, una teoría política. Una teoría política, eso. Bien. Y después está el tema de... Perdón, Juan, y una cosa interesante porque surge a cada rato, es que necesariamente son intrínsecamente contradictorias todas estas corrientes. Entonces, en algún punto aparece la contradicción. Lo importante es detectarlo, ¿no? Tarde o temprano aparece la contradicción, tanto en el plano de las ideas como en el plano de la práctica. Sí. Pero bueno, lo importante es detectarlo a tiempo. Sí, bueno, tomo eso que decís. No sé si es este jueves o cuándo, la Fundación Comar, no sé si la conocen, va a hacer un encuentro acerca del pensamiento de Augusto Del Noche. Y Del Noche tiene un libro que se llama El suicidio y la revolución. Entonces habla de cómo la revolución, bueno, en su época era el marxismo, llega a su fin no por una cuestión histórica, accidental, coyuntural, sino por suicidio, ¿no? Es decir, por el Por peso sus mismo propios de defectos. sus mismas ideas desde adentro, ¿no? Es que yo, para mí estas ideas, o sea, siempre, aunque sea en el ámbito más privado, estos existencialistas o relativistas siempre van a pensar que algo está bien o mal o que es justo o injusto, porque es imposible vivir sin ninguna categoría, digamos. Y ahí cualquier cosa que ellos propongan tiene una idea de bien o de mal. O sea, para mí ahí está la contradicción más grande. Sí. Es como que todas estas filosofías que son muy deconstructivas, ¿no? Una palabra que se usa mucho hoy en día, es como que se cavan ellos mismos en la tumba en la medida en que empiezan a querer construir algo, ¿no? Es decir, porque les empieza a caer la misma pregunta que ellos hacen para ellos, es decir, ¿para qué hay que construir algo? ¿Por qué eso que construís es construcción? Es decir, ¿hacia qué apunta? ¿Por qué es mejor tal cosa que otra? ¿Por qué es mejor ser libre a no serlo? ¿Por qué en el ejercicio de la libertad sería mejor tomar una decisión que otra? Y entonces es como que empiezan a cavar su propia tumba, ¿no? Es como que su deconstrucción su parte negativa se les empieza a meter adentro, digamos, en su parte constructiva, ¿no? Bien. Bueno, este es otro pasaje de Sartre. Bueno, él escribe no solamente obras filosóficas, sino también obras de teatro. Bueno, y tiene una que se llama La náusea, conocida, y acá puso un pasaje de cómo Claro, si volvemos un poco para atrás, en definitiva, la libertad que ellos conciben es una libertad como indeterminación, no estar determinado por nada. Cualquier tipo de determinación de orden natural, de Dios, de verdad objetiva, de bondad moral objetiva, de otra persona, ¿no? Fíjense que Sartre en La puerta cerrada dice, el infierno son los otros, es decir, el otro para mí es un límite, es un infierno, o la frase que dice cualquier persona hoy en día, mi libertad termina donde empieza la del otro. Entonces, esa concepción de la libertad supone como una cosmovisión metafísica donde la realidad misma tiene que ser indiferenciada. No hay como cosas particulares que atraigan la atención del ser humano, que se le presenten como buenas y que el ser humano se sienta inclinado naturalmente a elegirlas, sino que todo me tiene que dar de alguna manera lo mismo como para ejercer esa libertad. Todo me tiene que dar náuseas, ¿no? Ahí viene también este tema. Entonces acá aparece el tema del mal. Como no hay ninguna cosa buena en la existencia,
es como que el mal es la misma existencia, ¿no? Y acá, bueno, lo dice de una manera mucho más poética y mejor que yo, ¿no? ¿Algún otro quiere leer este pasaje? Si querés, Yo lo leo, no hay dale, problema. si querés leer de Eh, vuelta, dale. El mal y el ser, éramos un montón de existencias incómodas, embarazadas por nosotros mismos. No teníamos la menor razón de estar allí, ni unos ni otros. Cada uno de los existentes, confuso, vagamente inquieto, se sentía de más con respecto a los otros. De más, fue la única relación que pude establecer entre los árboles, las verjas, los guijarros. En vano trataba de contar los castaños, de comparar su altura con la de los plátanos. Cada uno de ellos huía de las relaciones en que intentaban cerrarlo. Se aislaba, rebosaba. De más el castaño, allá frente a mí, un poco a la izquierda. Y yo, flojo, lánguido, obsceno, dirigiendo, removiendo melancólicos pensamientos. También yo estaba de más. Soñaba vagamente suprimirme para destruir por lo menos una de estas existencias superfluas. Pero mi misma muerte habría estado de más mi cadáver, mi sangre en esos guijarros entre estas plantas, en el fondo de este jardín sonriente. Y la carne carcomida hubiera estado de más en la tierra que la recibiese. Y mis huesos, al fin limpios, descortezados, aseados y netos como dientes, todavía hubiera estado de más. Yo estaba de más para toda la eternidad. Cuando uno llega a comprender todo esto, se le revuelve el estómago y todo empieza a flotar. Eso es la náusea. Bien, ¿qué les parece? Bueno, acá se enfrentan con otra contradicción también, ¿no? O empieza a aflorar, y es que su puro existencialismo no les permite entender a la muerte como un paso a la bienaventuranza, ¿no? Entonces, eso, el tema del final de la existencia no lo pueden entender, ¿no? Es un drama, ¿no? Sí, sí, tal cual. O sea, estamos arrojados en el mundo, somos un ser para la muerte, ¿no? Eso también lo lleva, digamos, a este egoísmo del individualismo, esto de no poder considerar, a ver, que hoy se traduce en la sociedad actual, lo de eh, no tengo hijos para no traerlos a este mundo Mm. terrible, digamos, este tipo de cosas, ¿no? Hola, ¿cómo les va entre tarde? Hola Claudia, perdón, A no mí- te había visto. ¿Cómo estás? no hay problema. No, a mí me deja como una angustia en el alma este texto, porque veo que no hay un motivo para vivir, así como se percibe en esta cosa, la sensación de que estás de más en la realidad y cuando te mueras también nada, es la nada misma. Eh, la sensación de qué triste desde esa mirada vivir así. Sí. Sí, Bueno, bueno, Donde no coincide dice con que nada son bueno. personas tristes, ¿no? Son personas Claramente, tristes. Sartre era una persona triste, pesimista y triste y vivía angustiado, digamos, un tipo que eh, es buscaba el cuando no momento tenés en un que todo fin se termine, último, ¿no? claro, es que no hay un fin último, no hay una razón. sí, de hecho la palabra que usaste vos, angustia, bueno, la usa bastante, ¿no? Y habla mucho de esta sensación de angustia ante la libertad. Él dice, cuando yo soy libre estoy solo, es decir, no hay un Dios que me acompañe, no hay una realidad que me llame la atención para elegirla, dependo de mí mismo y eso me provoca vértigos, ¿no? Y también creo que habías dicho otra cosa que estaba buena. Claro, a mí lo que me hace pensar este texto es esa libertad como en indiferencia, como en determinación, que nada me determine sino yo mismo.
entender a la libertad como un fin en sí mismo, me hace entender a la realidad como algo indiferenciado, donde nada me tiene que llamar la atención, nada tiene que destacar para que yo nunca pierda esa indiferencia inicial y siga permaneciendo libre, ¿no? Y entonces aparece esto, esta angustia de que, bueno, en definitiva la realidad pierde su color, ¿no? O sea, pasa a ser algo gris que, bueno, todo está de más, ese castaño está de más, ese plátano está de más, yo estoy de más, y entonces uno podría decir, bueno, el suicidio, suicidate porque ya la existencia no tiene sentido. Bueno, incluso mis huesos estarían de más, ¿no? O sea, la sangre Es que esparramada en el piso estaría de más. yo que vivo acá en San Martín de los Andes, hace muchos años, siempre digo que jamás pierdo la capacidad de sorprenderme y maravillarme con el otoño, con el invierno, con el verano, con los lagos. Y veo en este texto que no tienen esa capacidad de la sorpresa, del maravillarse, regocijarse con Mm, un castaño, que es un árbol hermoso, con nada. O sea, es claro. estar, permanecer, pero Sí, no, sin es que ninguna razón de ser. esa actitud que decís vos, que es la contemplación, solo tiene sentido si el mundo es contemplable, ¿no? Si el mundo es pensado, si tiene un mensaje, si tiene un orden, si es querido, si encierra algo que alguien le dio para que yo lo pueda entender, ¿no? Y justamente, bueno, volvemos atrás, no hay un Dios para concebir ni la naturaleza humana ni la naturaleza de las cosas, o sea, no hay nada para contemplar. A mí me llama la atención también que me da la sensación que digamos, ellos ponen la libertad en un lugar absoluto, pero no entiendo, o sea, digo, ni siquiera esa libertad absoluta los hace felices, digamos. O sea, ¿para qué quieren esa libertad? Para más angustia, digamos. Es como, no sé, que no creo que tampoco ellos lo puedan responder, digamos, porque ni siquiera les genera ningún tipo de bienestar esa libertad, porque es todo falta de sentido, absolutamente todo. Sí, sí, otra quizás de las contradicciones, ¿no? Cómo se empieza quizás con el entusiasmo de una libertad absoluta, sin orden natural, sin Dios, ya no hay nada prohibido, puedo hacer lo que quiero, y lo último que uno experimenta es una liberación, ¿no? Después de eso. Aparece al contrario, la angustia, la represión, uno termina viendo las consecuencias de, de esa libertad Del total, mal ¿no? uso de la libertad. Ujú. El mal uso de la verdad, sí. Eh, Yo cuando a veces teníamos alguna charla con mis hijos o discutíamos un tema pavote por ahí, yo le decía, paremos un poco y definamos mesa, que era una forma de decir, porque a veces cuando hay discusiones que no terminan en nada es qué sí, concepción tenemos de la mesa y qué concepción tengo yo. Por ahí estamos discutiendo de cosas distintas. Y claro. me parece que acá es de qué hablamos cuando hablamos de libertad, qué implica la libertad para uno y para otro. Y evidentemente esta concepción desmedida de la libertad absoluta claramente trae consecuencias que van en contra de esa misma libertad. Perfecto, está buenísimo eso, Tal ¿no? cual. Y de hecho, aprovecho eso para la otra gran posición metafísica que va a profundizar en la idea de libertad y va a entender la libertad de otra manera, ¿no? Ser libre no es tener la capacidad neutra de elegir entre muchas opciones, sino que va a ser, bueno, otra cosa. Puse un texto de René Descartes porque me parece muy claro. Y bueno, me parece que Santo Tomás coincidiría en este aspecto de la filosofía cartesiana. Bueno, cuando lo lean van a ver que me parece que va en otra línea, digamos, y muestra otra concepción metafísica de la libertad, ¿no? ¿Alguno quiere leer el texto? Yo leo si querés. Dale. Libertad y ser. Para ser libre no es requisito necesario que me sean indiferentes los dos términos opuestos de mi elección. Ocurre más bien que, cuando más propendo a uno de ellos, sea porque conozco con certeza que en él están el bien y la verdad, sea porque Dios dispone así el interior de mi pensamiento, tanto más libremente lo escojo.
Y ciertamente la gracia divina y el conocimiento natural, lejos de disminuir mi libertad, la aumentan y corroboran. Es, en cambio, aquella indiferencia que experimento cuando ninguna razón me dirige a una parte más bien que a otra. El grado ínfimo de la libertad y más bien, leí algo mal ahí, es en cambio aquella indiferencia que experimento cuando ninguna razón me dirige a una parte más bien que a otra, el grado ínfimo de la libertad, y más bien arguye imperfección en el conocimiento que perfección en la voluntad, pues de reconocer yo siempre con claridad lo que es bueno y verdadero, sería por completo libre sin ser nunca indiferente. Muy bien, ¿qué les parece? Absolutamente aristotélico, digamos. Uno es libre de elegir el bien. Bien, sí. Esta parte donde dice que es en cambio aquella indiferencia que experimento cuando ninguna, como el lugar de la razón en esta capacidad de poder discernir el bien del mal, lo bueno de lo malo, que la contrapone a la indiferencia. Claro, ¿cómo se relaciona esto que dice, por ejemplo, con lo que dijimos de Sartre? Y que acá parte de la inspiración divina. No Sí, del de mismo hecho, hombre. no necesariamente tiene que ser algo bueno y algo malo, puede ser algo bueno y algo menos bueno. Tiene que ver acá, primero, que hay, en todo caso, hay un bien objetivo. Claro. Y mi conocimiento puede estar más inclinado hacia uno que a otro, por ahí lo dice. En todo caso, si no hay inclinación, arguye más bien imperfección de mi conocimiento, dice. Probablemente me falte conocer más, pero en la medida que conozca y elijo aquello que es mejor, o que creo yo que es mejor, que es bueno y verdadero. Pero habla así entonces de una verdad objetiva. Bien. Teniendo en cuenta este texto y lo de Sartre, planteo un escenario o dos escenarios posibles y hago una pregunta. Imagínense un mundo, un escenario, digamos, en el que hay personas que tienen la posibilidad de optar entre elegir el bien y el mal. Y hay otro escenario en el que hay personas que necesariamente hacen el bien, no pueden elegir eso. Son personas humanas que solo hacen el bien y no pueden hacer el mal, no pueden pecar, digamos, no pueden hacer el mal. ¿En cuál de los dos escenarios habría mayor libertad? ¿Qué personas serían más libres? El que puede elegir. El que puede elegir. ¿Por qué? Porque, Porque tiene que ver, perdón, no, yo creo que digamos, la libertad es elegir el bien pudiendo elegir el mal, digamos, o sea, quitando esa posibilidad de la misma forma que nosotros, si fuéramos autómatas que hiciéramos el bien, tampoco seríamos libres, digamos, y Dios nos quiso hacer, nos quiso hacer libres, digamos. Seguramente sería un mundo mejor, digamos, el segundo, pero creo que justamente la libertad es elegir algo teniendo algo bueno, teniendo la posibilidad de elegir algo malo. A ver, me quedo con esa definición. ¿A vos te parece que Dios es libre, por ejemplo? Eh, yo estaba pensando en O Los parece- Ángeles. sin ir a Dios, los santos, por ejemplo. ¿Los santos en el cielo son libres? Yo estaba es que pensando en sí, Los sí, Ángeles, me daban porque duda. Los sí, ángeles, ¿no? porque los santos ya han conocido la verdad y la verdad total, digamos, no sé, es complicado, pero creo, o sea, digamos, la verdad nos hará libres y creo Sí, que una bueno. vez que
ellos contemplan la verdad en su totalidad y ya están con el Señor, sí. Bueno, y ¿Podés pueden volver hacer a el formular mal. la pregunta? ¿Podés Los, volver a formular la pregunta? sí, digamos, vos habías definido la libertad como, bueno, elegir el bien, pero bueno, teniendo la posibilidad de hacer el mal. Es como que sería esencial a ser libre el hecho de poder hacer el mal, ¿no? Bueno, entonces los santos y los ángeles no son, de hecho, los escenarios que planteé, sin pensarlos como posibles, son bastante reales. El escenario Y, donde las personas hacen el bien sin poder hacer el mal no es otra cosa que el cielo, ¿no? Es decir, los santos y los ángeles y Dios mismo necesariamente hacen el bien y les es imposible hacer el mal. Y uno diría que son y, menos libres que, por ejemplo, nosotros que tenemos las dos opciones. Y no, a mí me parece porque ellos están frente a la verdad absoluta, entonces nosotros, el que puede elegir entre el bien y el mal, estamos en un camino en búsqueda, y tenemos la libertad, y el que llegó a la verdad absoluta, se me ocurre a mí, Sí, no tiene que sí, ser yo mal pienso porque lo ya mismo. está frente a Dios. Bien. Bueno, fíjense, tiene que ver con esto que estamos viendo, ¿no? Porque esa idea como que la libertad consiste en tener la posibilidad de elegir y que, por ejemplo, el mal sea, aunque sea una posibilidad, aunque yo nunca lo elija, ¿no? Es como que va metiendo una idea de libertad entendida como, bueno, esta indeterminación, yo no tengo que estar determinado, ¿no? Que terminaría coincidiendo en última instancia con la postura existencialista, por ejemplo. Y en cambio lo que está diciendo acá Descartes, por ejemplo, y Santo Tomás, créanme que tiene varios pasajes donde habla de esto, en última instancia está diciendo que la libertad no consiste en tener la posibilidad de elegir, exacto, sino como en la adhesión al bien, ¿no? En en la elegir adhesión el al bien. bien, obviamente, ahí nombraron la palabra autómata, ¿no? Obviamente yo sería máximamente libre si solo pudiera hacer el bien y cada vez menos me sea posible hacer el mal, pero obviamente por, digamos, autonomía y no como una máquina que lo haría de manera necesaria, ¿no? Eh, pero bueno, pensemos en eso, pensemos en Dios, los ángeles, los santos o las personas Es que que digamos, en su vida más se van comprometiendo con algo y van cerrando cada vez más puertas, no se sienten menos libres, ¿no? Siempre y cuando esa decisión, ese compromiso los encamine a su verdadera vocación y demás, ¿no? Vos sí, Sebastián, ¿querías decir algo? no, por un lado esto, la libertad es el poder elegir el bien, eso es la perfección. Creo que algo que había dicho Cecilia por ahí, que la segunda opción de la que planteaste, el mundo donde las personas no tienen opción, digamos, que solo pueden elegir el bien, ese no es el mejor mundo, porque ahí no hay virtud, digamos. El mejor mundo es el primero, es el que adhiere al bien. Y de hecho, se le plantea al mismo Cristo, en el huerto de los olivos, él elige el bien, se adhiere al bien, digamos, ¿no? Eh, es Dios, pero también es hombre, ¿no? Entonces busca ahí el bien y elige bien. Sí. Una pregunta un poco, puede ser un poco que no he entendido, pero para ser clara. Sí. Uno realmente, o sea, sí elegimos, o sea, sí hay una elección, Uh-huh. pero cuando se elige el bien, quiere decir que estamos eligiendo realmente la verdad, ¿no? Pero yo había escuchado una vez que uno no elige el mal, sino que a veces, o sea, uno piensa que en ese mal hay un bien y por eso se elige entre el bien y lo mejor. Sí. Entonces ahí me quedó la duda si es que el mal se elige o finalmente es una ausencia del bien. O sea, eso no. Bueno, viene ideal la intervención para ir cerrando con el tema de el mal y el no ser, el mal y la ausencia, esto que dijiste vos. Cierro una cosa antes de esto. Fíjense cómo es esta idea de libertad distinta que plantea Descartes y que sigue Santo Tomás, que es entender la libertad no como indeterminación, sino como autodeterminarme a mí mismo cada vez más hacia el bien, no hacia el mal, sino hacia el bien. Entonces es una autodeterminación.
y que supone una concepción metafísica de que la realidad es buena y su bondad atrae, digamos, mi conocimiento o mi inteligencia conoce la realidad y la conoce como buena y yo tiendo hacia ella y en última instancia conozco que la bondad infinita está en Dios y tengo que cada vez más elegirlo. Y bueno, y como Dios, lejos de ser un adversario de la libertad, como decía Sartre, digamos, ahí dice, ¿no? La gracia, que de alguna manera la gracia que es Dios en mí, la presencia de Dios en mi vida, o Dios moviéndome a mí, lejos de disminuir, aumentan y corroboran, ¿no? Es decir, mientras más Dios me mueva, o mientras yo más me adhiera a Dios, no voy a ser menos libre, sino más libre, ¿no? Bueno, y por último, este tema de el mal y el no ser. Bueno, acá hay unas frases, estas sí son de Santo Tomás, eh, para ver cómo, de alguna manera, digamos, la postura anterior hacía consistir el mal como un ingrediente necesario de la realidad. Es decir, el mal es la realidad misma, tiene una concepción pesimista. Es decir, si no hay un Dios, no hay un orden natural, entonces no hay bien, pero tampoco hay mal, ¿no? O mejor dicho, no hay mal, puedo hacer lo que quiera, pero tampoco hay bien. No hay nada que yo haga que en definitiva me va a hacer sentir pleno. Entonces el mal se transforma como en la existencia misma. En cambio, en esta posición, el mal no es como el núcleo último de las cosas, sino que el cristianismo tiene una metafísica optimista, ¿no? Que todas las cosas en su raíz, en su fondo son buenas, y entonces el mal tiene que ser cierto no ser, cierta nada. Bueno, el tema es cómo entender eso y para eso están estos pasajes. A uno quiere leer, por lo menos el Yo primer leo. punto. El primer punto. Bueno, yo leo. Mal y no ser. El mal es el defecto del bien que debe tenerse por naturaleza y no se tiene. La privación es el defecto de aquello que por naturaleza debería existir en algo y no existe. Bien, eso es Santo Tomás. ¿A ¿Alguno se le ocurre algún ejemplo de cómo aplicar esa definición de mal? Bueno, yo tengo un plagio, por decirlo así. Estoy rezando, no sé si han escuchado las murallas de Jericó, y justo se basan en Santi Delgarda, y ella habla un poco de eso, ¿no? Cómo a veces uno, por estos vicios o qué sé yo, deja de hacer bien. O sea, por ejemplo, la voy a citar, ¿no? El egoísmo con la auténtica generosidad, la injusticia con la justicia, la soberbia con la humildad, ¿no? Bien, entonces allí donde debería haber generosidad, humildad, eh, ponemos algo que no tendría que estar, ¿no? La soberbia o lo que sea. Muy bien. Por ejemplo, ¿podrían aplicar esto a alguna enfermedad, a algún mal físico que no sea algo moral, que no sea un pecado? De hecho, en algunas definiciones, la enfermedad se define como la ausencia de salud. Digamos. Entonces, y se entiende y se sobreentiende que la salud es un bien o es algo bueno o es algo apetecible o querible, y la enfermedad sería la ausencia de la salud, ¿no? Otra pregunta. Por ejemplo, la vista es una perfección, ¿no? O es un determinado bien. La ausencia de vista eh, es la ausencia de un bien, pero, por ejemplo, yo acá estoy viendo una mesa no tiene vista, o sea, no tiene ojo, es un mal. A ver, si el mal es la ausencia de bien y Lo que pasa que, a una silla le falta vista, por ejemplo. pero ahí dice que debe tenerse por naturaleza, o sea, tiene que ver con la naturaleza del ser, ¿o no? Esa ausencia. Claro. Entonces, ¿la ceguera es un mal? Sería para el ser humano, pero no para, no sé, ahí.
Claro, depende, ¿no? Santo Tomás dice, Claro, depende de la naturaleza. para algo no es, digamos, el mal se basa, en definitiva, en que hay perfecciones debidas a la naturaleza de las cosas. Es decir, se fundamenta en el orden natural. Por eso el tema del mal y el no ser. Es decir, el mal es una cierta ausencia de algo que debería estar en, digamos, que le corresponde por naturaleza a una cosa, ¿no? Y entonces por eso el mal supone el bien, supone el orden natural, en última instancia supone a Dios también, ¿no? De hecho, Santo Tomás tiene una frase que llama la atención, que él dice, si el mal existe, Dios existe. Es decir, lejos de ser el mal un argumento en contra de la existencia de Dios, solo puede haber mal, es decir, algo que realmente sea malo, que no tenga que estar, en la misma medida en que yo detrás estoy reconociendo algo que sí debería ser de una manera, ¿no? Claro. Por eso hay una obra, creo que es de Albert Camus, que es parecido en su filosofía a Sartre, pero en realidad en el fondo tiene una intención muy distinta, que se llama El hombre rebelde, y él muestra esto muy bien, porque dice, la persona que se revela, está bien, reconoce el mal, pero en última instancia está reconociendo el bien, que las cosas deberían ser de una manera, que el bien tendría que ser así y no está pasando y ahí aparece el mal, ¿no? Por eso es una lástima a las personas que, a nombre del tanto mal en el mundo, terminan negando el bien, ¿no? Y en última instancia, a Dios. Bueno, el segundo punto dice, el mal está en el bien como en su sujeto. ¿Alguno se animaría a interpretar esa frase? Creo que ahí es lo que comentabas de la ausencia, ¿no? O sea, el mal de por sí no existe, sino es la ausencia de bien. O sea, lo interpreto así. Bien. O sea, el mal está en el bien, es porque hay una ausencia. Pero lo del sujeto no lo entiendo. Cada sujeto es, digamos, el que recibe o sobre el que se soporta. Entonces, el mal está en el bien como sujeto. De alguna manera lo que está diciendo Santo Tomás es que digamos, él es muy optimista, ¿no? Y un optimista profundo, no superficial de que, bueno, todo está bien, sino que un verdadero optimista es el que logra ver el mal en toda su fuerza, ¿no? Entonces, para Santo Tomás, la realidad en el fondo es creada por Dios, es buena, las cosas son buenas, Dios las pensó, nosotros las podemos querer. Y el mal, entonces, es un cierto no ser, es una carencia, es la falta, una herida, y entonces siempre tiene como un carácter parasitario y secundario respecto del bien al que afecta y al que corrompe, ¿no? Nunca puede ser lo más original, ¿no? Lo más profundo. Y entonces, aunque sea terrible, en definitiva es débil porque siempre necesita de algún bien al cual afectar, ¿no? Entonces, la ceguera no existe caminando por la calle, sino que existen personas con naturaleza y demás que padecen, digamos, la ceguera. Entonces, la ceguera está en el ciego como en su sujeto, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con eso. Y repito, solo la persona que es optimista, que ve que el bien es lo más fundamental, es la que ve al mal en su maldad. Porque el mal justamente es malo porque la realidad en el fondo es buena. En cambio, las filosofías pesimistas que identifican el mal con el ser, con la realidad, si la realidad en el fondo es mala, y entonces el mal no es tan malo porque es algo que está y tiene que estar, es necesario que esté. No es algo contingente que no tendría que estar, o algo histórico que se metió por el pecado original, por ejemplo, sino que es como un ingrediente necesario de las cosas.
y entonces no es tan malo, ¿no? Porque no hay posibilidad de sacarlo, porque no habría por qué sacarlo, ¿no? En cambio, si el mal tiene que ver con el no ser, y el bien en última instancia con el ser, eso significa que, como no tendría que estar, hay que luchar contra el mal. Y tenemos las herramientas metafísicas como para decir, bueno, hay que enfrentarse al mal, y el mal se puede erradicar porque no es lo más fundamental. Entonces hay esperanza de que el mal deje de estar, ¿no? Por eso el pecado, la tesis del pecado original, de que hubo un pecado histórico que entró y que no estaba, que no era parte del plan o de la historia, es muy importante porque significa que el mal realmente es malo y que el mal se puede redimir, ¿no? Si no hubiera habido un pecado original, sino que el hombre hubiese nacido torcido, bueno, el ser torcido será lo propio del hombre y no se podría redimir, ¿no? Por eso es importante.